Bueno, buenos días, un saludo a todas y a todos. Y me van a permitir, o me vais a permitir, que especialmente lo dedique a Katiana Vicens, que está aquí sentada en la segunda fila. Supongo que ya no es el primer saludo que recibes esta mañana, que el próximo día 13 va a ser sometida a juicio, tiene la vista oral, allí le acompañaremos. Contigo estaremos allí, Katiana, como ahora estamos aquí, y a los 8 compañeros de Airbus, que aunque no tienen fecha señalada para la vista oral, todo el mundo sabe de la peripecia en la que se encuentran en estos momentos inmersos, ¿no? Una jornada de huelga pacífica, como todas las huelgas que durante 40 años se han desarrollado en España, que terminó de mala manera por la impericia de unos responsables políticos que no saben calibrar el uso de la fuerza en momentos de tensión, porque tensión es el conflicto social y la huelga incorpora tensión. Sabéis también, como Katiana, que tenéis el conjunto o la solidaridad del conjunto del sindicalismo confederal y espero que de muchas más personas de bien de la sociedad española y que al final del recorrido esto quede como un mal sueño, ¿no? A uno le vienen a la memoria, porque ya andaba por aquí en aquellas épocas, tiempos pretéritos, ¿no? Nunca desde el proceso 1001 había habido una petición fiscal tan elevada como la que tienen encima en estos momentos los 8 compañeros de Airbus. Es que 8 años y 3 meses son muchos años. En fin, en España esto, como decía, no sucedía desde el proceso 1001. Jamás en una movilización sindical se había llegado a unas circunstancias de esta naturaleza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en nuestro país para que las cosas sean así? Para que las cosas se estén manifestando de esta manera. Bueno, pues yo creo que una suma de cosas, una conjunción de factores, ¿no? Sucede que la crisis se prolonga por mucho tiempo, que los gobernantes son temerosos de la reacción ciudadana. Si uno se aproxima a la exposición de motivos que justifica la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues encuentra algunas claves, ¿no? Y además no lo disimulan. Es que hay muchas manifestaciones. Claro, el objetivo, por lo tanto, tiene que ser impedir que haya tantas manifestaciones y calculan que sus políticas, los efectos que éstas provocan, van a provocar a su vez mucha respuesta social, mucha contestación social, en forma de manifestaciones, en forma de huelgas, sean locales, sean generales, sean de empresas, sean sectoriales. Y en esas estamos. En un vaciamiento de instrumentos democráticos. El derecho de huelga está consagrado en la Constitución española porque así lo quisieron los legisladores y legisladoras de la época. Es un derecho fundamental. Sin derecho de huelga garantizado, la democracia se vacía. Igual es muy fuerte decir que no hay democracia, pero algo de esto se pretende instaurar en nuestro país, ¿no? Se da también una circunstancia, además del largo periodo de crisis económica y los efectos que ello provoca, que es una cierta resignación de un sector. A veces no, se manifiesta de forma virulenta en la calle, no violenta, virulenta en las calles, el rechazo de la ciudadanía a estas políticas, pero hay una inercia de acomodamiento que facilita que estas cosas vayan penetrando poco a poco en el cuerpo social. Si además son sindicalistas, ¿cómo está el sindicalismo en España en estos momentos? Esta gente, claro, efectivamente, que les metan mano y que les metan mano de forma dura para evitar estas cosas, ¿no? En fin, este país tiene que alzar la voz. Este país tiene que
caer en la cuenta de que si se pierden espacios de libertad, no los pierden las personas que se ven en estos momentos en riesgos de ser encerrados en las prisiones, los pierde el conjunto de la ciudadanía. Como dice mi amigo Nicolás Sartorius, él lo decía refiriéndose a otra cosa, es decir, los derechos no se heredan, los derechos que se conquistan o se sostienen con el trabajo denodado de cada día o pueden perderse fácilmente en cualquier revuelta, en cualquier recoveco del Parlamento, en cualquier acción del Ejecutivo o del Legislativo. Y estamos ante una de estas, ¿no? Es decir, la huelga, de forma recurrente en España, ha sido el oscuro objeto del deseo, su debilitamiento, la posibilidad de su utilización de sectores poderosos de la sociedad española. Todavía recuerdo el debate, claro, siempre surgen estas cosas a la luz del conflicto, ¿no? El debate del año 93, que después se frustró como consecuencia de la anticipación del final de aquella legislatura de Felipe González, la penúltima, que nos llevó a las puertas de un proyecto de ley de huelga. Venían desde hacía tiempo, eran todavía los años 80, cuando empezaron aquellas presiones para intentar conseguir limitar el ejercicio del derecho de huelga en nuestro país. Luego, en los conflictos que generó la crisis de los 90, se volvió otra vez a las mismas. A la huelga se le han puesto o se le han intentado poner puertas constantemente, unas en forma de intentos indisimulados, en muchos casos, de modificar la legislación vigente y en otros directamente por la vía de impedir el ejercicio de la huelga a través de la declaración de servicios mínimos abusivos que casi siempre eran condenados después en sede judicial, pero que ya no tenía efectos porque el proceso había durado tanto tiempo que habían pasado a lo mejor 6 meses, 1 año o 2 años desde que se produce la reclamación contra aquellos servicios mínimos abusivos y se produce la sentencia. En fin, y esta constante está ahí y se acentúa la presión para la limitación del derecho de huelga en situaciones como esta y en las que el poder político, el poder económico ve amenazado la puesta en marcha de sus presupuestos, de sus políticas, precisamente por la acción de la ciudadanía, sean trabajadores y trabajadoras en el ámbito de trabajo o sean ciudadanos y ciudadanas en la sociedad a través de las manifestaciones. Ahora se ha buscado una forma un tanto más sibilina, posiblemente más dañina, de limitar el ejercicio del derecho de huelga, que es la utilización del Código Penal. El artículo 315.3 del Código Penal ya estaba en el Código Penal antes de 2010, que es la primera vez, al menos yo tengo constancia de su utilización. Y no se había utilizado nunca. No se había utilizado nunca porque supongo que con buen criterio y ponderando lo que suponían los supuestos daños causados por los huelguistas con la penalización que introduce ese artículo del Código Penal, fiscales y jueces dirán, este viaje no merece estas alforjas y mejor tratar la huelga en el ámbito natural, que es el de las relaciones de trabajo. Pero hete aquí que un buen día nos encontramos con la proliferación de procedimientos judiciales, de instrucciones fiscales, más de 260 sindicalistas, hombres y mujeres en España, que están en estos momentos pendientes, unos con sentencia firme, otros con calificación fiscal, otros en otra fase distinta, de un hilo de si entran o no en prisión por ejercer un derecho fundamental consagrado por la Constitución española. No se atreven a ir de frente, esta es mi opinión, a la reforma o al establecimiento de una ley de huelga restrictiva y van por otra vía, que es por la vía del Código Penal y para el caso de las manifestaciones
con la Ley de Seguridad Ciudadana. Está en juego mucho. Está en juego gran parte del cuadro de libertades básicas que hemos conquistado en este país después de padecer una dictadura sangrienta durante 40 años. Y esto, decía e insisto, no es tolerable. Una sociedad sana no puede tolerar que esto suceda. Le gusten o no le gusten las personas y las organizaciones que animan las convocatorias de huelga, que son las legitimadas además para hacerlo, o quienes convocan manifestaciones. Y además no es proporcional. No es proporcional la utilización que se hace del artículo 315.3 del Código Penal con los trabajadores y a la que se ven sometidos, o la ausencia de actuaciones, en este caso, con empresas, empresarios, otros actores distintos a los sindicales. Hace un rato veía, ahora no les veo por aquí, a dos compañeros de Coca-Cola con la camiseta esta roja que llevan. ¿Alguien sabe de algún directivo de la multinacional que esté sometido a algún procedimiento penal por el esquirolaje que reconoce la sentencia que invalida los despidos de la gente de Coca-Cola en Fuenlabrada? ¿Alguien sabe de alguna actuación en sede judicial por la vía del Código Penal contra el abuso en la contratación, el despido, las formas de trabajo, que esos sí son coacciones flagrantes que se producen cada día en el ámbito de la empresa en nuestro país? Yo no estoy interesado en que las relaciones laborales se reconduzcan hacia el Código Penal, pero tampoco el derecho de huelga. Soy más partidario de otras cosas. Es en la relación directa entre empresas y trabajadores, sindicatos y organizaciones empresariales que hay que resolver el conflicto inherente a las relaciones de trabajo. Es entre el Gobierno y las organizaciones representativas a donde hay que reconducir al diálogo tan necesario y tan poco presente en nuestro país en un momento como este, y no al Código Penal, el conflicto que se genera cuando las organizaciones nos vemos obligadas a la convocatoria de huelgas generales. Es ahí donde está la salida, no en el Código Penal. Por esto, estamos empeñados en ganar esta pelea. Primero, para impedir el daño a las personas, obviamente, porque nos importan y mucho las personas que se ven injustamente, en mi opinión, sometidas a este tipo de procedimientos. Segundo, por la salud democrática de nuestro país, porque es básico preservar el derecho de huelga, el derecho de manifestación como derechos fundamentales en un país que quiere situarse a la avanzada de las naciones más desarrolladas del mundo, reto al que al menos nosotros no vamos a renunciar, por más que se pretenda en la crisis una involución tremenda. En otros campos, no es el caso ahora para hablar de ellos, ¿no? Afortunadamente las mujeres en este país se han movilizado y han conseguido dar marcha atrás al intento de regresión que suponía la nueva ley del aborto. Pues aquí sucede otro tanto de lo mismo y hay que tomar ejemplo de lo que ha sucedido ahí. Necesitamos, primero, impedir que nadie entre en la cárcel por el ejercicio de un derecho fundamental. Si ha habido, en algún caso, coacción o hasta violencia, hay otros artículos en el Código Penal que dan cobertura a las actuaciones que se pueden tomar en este ámbito. No uno que está llamado a proteger la libertad sindical, el derecho de huelga en España, ¿no? Vaya contrasentido. En el mismo artículo, los dos elementos. Necesitamos que se paralicen las actuaciones y, por si acaso, necesitamos que el Gobierno cumpla la palabra y dé vía libre a los indultos a las personas que ya están con sentencia firme. Alguna ha entrado en prisión, afortunadamente ha vuelto a salir a los pocos días por la presión social, pero nadie más
puede verse amenazado de entrar en prisión por haber participado en una huelga o en una manifestación. Necesitamos que ahora que está tramitándose la reforma del Código Penal, este artículo desaparezca, esta parte de ese artículo desaparezca, para que ya no tenga sentido seguir con los procedimientos. Esto está en manos de las fuerzas políticas en nuestro país. Aquí también se va a medir el talante democrático de cada cual, de cada quien. Bueno, hoy mismo vamos a tener oportunidad de escucharlo, de escucharles. Espero que confirmen los compromisos que hasta ahora, en privado, verbalmente, con nosotros, han ido adquiriendo en esa dirección y que se materialice de forma urgente con una propuesta de modificación en este sentido del Código Penal. Y simplemente terminar con múltiples agradecimientos, pero en particular a todo el mundo que en este país y sobre todo fuera de España está mostrando su respaldo a los sindicalistas, a las sindicalistas injustamente encausados en estos momentos. Empieza a ser un clamor desde América Latina a Asia, desde África a Europa, desde Australia también, la llegada de manifestaciones de apoyo y de rechazo a las actuaciones que están tomando en este terreno. Espero que esto quede como un mal sueño dentro de poco tiempo y que este país de verdad construya, consolide un cuadro de libertades básicas acorde con lo que demanda y se merece la ciudadanía de este país, empezando por el mundo del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes más aportan a veces grandes sacrificios para que este país salga adelante. Muchas gracias.